Hablábamos de esa empresa Capital Riesgo Invercaria y Fernando quería añadir algo. Sí, bueno, vamos a ver. Yo no he visto ni el balance ni la cuenta de resultados, no he visto la documentación económica real de la empresa esta de aviación, pero sí he leído, que creo que era información consistente de carácter económico en la prensa sobre esta cuestión. Y haciendo un somero análisis de carácter económico y contable, la gente tiene que saber lo siguiente. Primero, que si el inmovilizado de la empresa, que son los aviones, estaban en régimen de leasing, por lo tanto no eran de la empresa. Segundo, si Caja Granada otorga un crédito, o sea, no otorga un crédito, se hace con parte del capital en 1,1 millones de euros. Si había una subvención a fondo perdido de 400.000 euros y si además se concede un crédito participativo, que lo normal en este tipo de empresas, cuando la cosa va mal, el crédito participativo se convierte precisamente en participaciones, en acciones, y esta empresa entró en concurso, significa que la pregunta que hay que hacerse es, primero, ¿cuál era el capital que depositaron los socios privados? Que yo lo desconozco y me da la sensación de que es que no hubo ninguna aportación. Y si hubo una aportación, posiblemente, no lo sé, pero posiblemente pudo ser camuflada. Y segundo lugar, ¿qué pinta en el fondo una compañía que es pública? Porque si vemos la estructura de capital de la empresa, es una empresa de aviación, y tenemos el caso último de Spanair, que al final era un consorcio prácticamente público, en donde hay una deuda de 500 millones de euros, cuando los propios aviones no eran ni de la compañía, y en este caso tampoco eran. ¿Qué pinta la Administración andaluza desviando el dinero? Porque el tema de la caja de ahorro, a fin de cuentas, es dinero público. Y todas las subvenciones y el crédito participativo era dinero público. Mire usted, es lo que ha dicho ante Mario, no es posible que una empresa de capital riesgo, que a fin de cuentas es una entidad privada, son fondos de tiburones, al final, que son necesarios, pero tiene que ser gestionado por auténticos profesionales. Y yo tengo el convencimiento pleno de que aquí ha habido una dejación, precisamente porque al ser el dinero de todos, decía la señora Carmel Cabro, no es de nadie, y yo creo que está absolutamente equivocada, así nos luce el pelo. Y después otra cuestión, con el asunto este de la empresa EMS, a mí me recuerda con componentes tecnológicos a uno que ocurrió en Cádiz hace ya muchos años, que se llamaba una empresa que, no sé si alguno recordará, la famosa Eurostore, que se constituyó en la zona, en el antiguo recinto de la fábrica de San Carlos, en San Fernando. Bien, esta empresa, auspiciada por la Junta de Andalucía, como consecuencia de un proceso de reconversión, se tenía como objeto social la construcción de discos duros para ordenador. No llegó a producir un solo disco duro y estuvo existiendo como tal durante 5 o 6 años. Bueno, esto es lo que no puede ser. Es decir, yo por eso digo que la mejor empresa pública es la que no existe, ni directa ni indirectamente, por una cuestión de eficacia y de eficiencia, y porque el dinero al final debe de canalizarse hacia los canales en donde la eficiencia de ese dinero sea palpable, sociedad, ¿no? Evidentemente. ¿No? Y quiero terminar con una cuestión que también había comentado Mario. Yo creo que la gente tiene que conocer esto, porque hay veces que uno puede llegar a confundir el problema cuando no se conoce de forma directa, que es el tema de los ERE. Se hablan de las ayudas legales, de las ayudas ilegales, y de los ERE legales y de los ERE ilegales dentro de este contexto del fondo de reptiles. Porque en el fondo, los EREs, el fondo de reptiles, la palabra ERE está mal utilizada. Estamos hablando de ayudas a un previo ERE. Pero, ¿cuáles son los criterios administrativos para conceder esas ayudas a un ERE? ¿Por qué unos ciudadanos tenían la posibilidad de prejubilarse financiándose con cargo a esos fondos como consecuencia de una extinción de sus contratos en un ERE y otros no? ¿Por qué? ¿Porque había un acuerdo previo entre la Junta y algunos sindicatos? Es que esa es la pregunta que hay que hacerse. Juan Carlos. Sí, yo quería aclararle en la medida de lo posible a Fernando algunos datos, porque apunta muy bien a la situación económica y a cuál fue la posible aportación de los socios. Entonces, te comento que uno de los socios principales y de referencia obviamente era la Corporación Caja de Granada, con 1.100.000 euros.
Invercaria aparece también como socio, y aparece como socio con un 4,6% y hace una aportación de 40.000 euros. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el que lidera la sociedad en un principio, que era el señor Martín Delgado, del que ya hemos hablado aquí suficientemente y ya lo hemos, tenemos su fotografía política en la cabeza, lo hace a través de una sociedad de su propiedad, que era Servicios Mardel 2001, sociedad limitada, y aporta aproximadamente un 6,9%, podemos estimar que su aportación 60.000 euros. Efectivamente. O sea, la aportación real del socio iniciador y fundador de esta compañía aérea eran en torno a unos 60.000 euros. Y entre el año 2008 y 2009, en el que existe esta famosa ruta aérea Málaga-Nador, a la que supongo que habría una extraordinaria demanda social, digo yo, no sé, porque si no, no se tiene sentido, ¿no?, hacer eso, ¿no? Pues generó en esos 17 meses, que no 24 meses, sino en 17 meses, generó unas pérdidas de 5,4 millones de euros. Sí, pero entre otras cosas, no solamente generó esas pérdidas, sino que con 60.000 euros él tiene una gestión potencial de cerca de 2 millones de euros, que ahí donde está el intríngulis de la cuestión. Y hablamos de un personaje de altos vuelos, estamos hablando de una empresa de aviación que vuela en las alturas, pero es que también en las alturas vuelan los pájaros. No sé si... Sí, lo hemos pillado totalmente. Mario. Sí, sí. Claro, ahí yo creo que habéis dado un poco... Habéis dado en el clavo, porque... ¿Cuál es la razón de que una empresa se pueda beneficiar de algunas jubilaciones que son anticipadas y además de oro? O sea, tenemos documentación de personas que con 45, 46 años han firmado un ERE a través de la Junta que les daba el 100% de su sueldo hasta que se incorporaran a la Seguridad Social, hasta que se jubilaran, durante muchos años. Entonces, ¿por qué esas personas, que incluso algunas, cuando preguntaban, yo puedo trabajar cobrando esta parte de los ERE, cobrando esta parte de la jubilación, le han dicho que sí? Algunas personas incluso han tenido otro trabajo, además de cobrar ese seguro. Entonces, todo eso ha sido un escándalo monumental y al final ahí está involucrado la administración, algunos sindicatos, algunos delegados de empleo de algunas provincias que querían evitar o bien conflictividad o bien lo que querían era repartir favores. Entonces, todo ese entramado de los últimos 10, 15 años es algo que hay que investigar y hay que depurar responsabilidades, porque eso le ha costado no solo en dinero al erario público muchos millones de euros, sino le ha costado un prestigio a Andalucía que nos va a costar mucho trabajo recuperar. Es decir, que la visión que ha dado el gobierno andaluz de la gestión de los fondos públicos en Andalucía ha sido nefasta. La visión que tienen inversores internacionales, compatriotas nuestros de otras provincias, sobre cómo se ha gestionado aquí el dinero, que es dinero de impuestos de los andaluces y también de los españoles, eso es para nosotros es una piedra encima que nos han puesto estos socialistas que han creado un régimen de prebenda y un régimen del que tenemos que salir. Porque es la única forma de demostrar que en Andalucía también sabemos hacer las cosas bien y sabemos hacer las cosas por derecho y no tenemos que andar trapicheando y trampeando como han hecho esta gente durante más de 30 años de un régimen que al final está cuarteándose por todos lados. Que ya no lo podemos aguantar, que ya hay que cambiarlo porque ya esto no puede ser. Ya no se puede seguir así, Agustín. Esto yo creo que pues, es un sentir y una forma de pensar generalizada, ¿no? Pero bueno, las elecciones son el 25 de marzo. Y bueno, después vamos a hablar del CIS ahora, inmediatamente después de que el señor Matilla nos dé su punto de vista. El punto de vista del señor Matilla es el punto de vista de todos los que estamos aquí, toda la gente, la mayoría de la buena gente del pueblo andaluz. Es sentimiento de vergüenza, sentimiento de fracaso, sentimiento de impotencia. ¿Cuántos empresarios, cuántos autónomos están acudiendo? ¿A dónde van a acudir para pedir un préstamo puente para hacer frente a las facturas que la propia administración no les paga porque les adeuda y tienen que cerrar? Y no tienen esa protección, no tienen alguien a quien ir, un mecanismo oficial que le digan, oiga, vamos a proteger nuestro tejido empresarial, que es el que crea riqueza. Sin embargo, estos señores,
cuando se le habla, dice, bueno, es que ustedes han hecho una escuela de nepotismo. Dice, bueno, ¿qué es nepotismo? Ustedes han hecho a un sector social de personas amigas, agradecidas, con sus caprichos, muchos faraónicos, porque en realidad luego no han servido para nada, más que para perder dinero y perder dinero, ¿no? Porque no son personas que sepan generar dinero. Y lo han hecho en solamente por ese capricho de instalación política, de afinidad familiar, olvidando toda la obligación que tienen y los compromisos que tienen con el pueblo andaluz. Y a mí me decía hoy una persona que es pensionista, pero pensionista de la paga no contributiva, de lo más humilde, y me decía, me han subido la comisión del banco, antes eran por mantenimiento de la cartilla de 1,50 a 2,50, pero es que eso es lo que me duele, le han subido el 100%, y de esta gente ¿quién se acuerda? Y estos son los que defienden al pueblo. Hombre, es que dices, resumen, que hable, ¿por qué te voy a decir? Mira, lo que nos has contado, Alberto. Es que quería señalar, porque nos hemos centrado mucho con el tema de la línea aérea andaluz, pero de la otra, de nombre impronunciable que fabricaba componente electrónico en Mancha Real, decir solamente dos cosas. Aparte de que se había incorporado también ahí el fondo de reptiles famoso de los ERE y que también había hecho su aportación, en fecha 23 de julio del 2008 recibió una ayuda de 450.000 euros y a los 7 días recibió otra ayuda de 730.000 euros. ¿Por qué reciben 7 días estas dos ayudas tan importantes? Porque así se evita llegar a una cifra global que obligaba a ir al Consejo de Gobierno la aprobación de esa subvención, de esa ayuda. Punto 1. ¿Por qué a Invercaria se la excluye el 8 de mayo del 2007, mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno, se la excluye de todo tipo de auditoría por parte de la Intervención General de la Junta? ¿Por qué? ¿Qué tiene que esconder o que ocultar Invercaria? ¿Qué tiene que esconder o que ocultar estas subvenciones? Y se evitan estos controles, estas informaciones y por tanto estas aprobaciones regladas. Es decir, ¿qué pasaba con Invercaria? Ya hemos visto que desde el punto de vista puramente económico y de desarrollo empresarial era como mínimo un fracaso y posiblemente de una incompetencia supina. De todos modos, el señor Guerrero hace declaraciones y habla de esos consejillos que pasaba sin ningún problema, cualquier tipo de... Sí, pero ese es el ERE. Ahora estamos hablando de subvenciones directas al desarrollo empresarial de una serie de empresas. Ese es el ERE. Que, por cierto, del ERE, tanto igual como de lo de Invercaria, el señor Griñán no quiere saber nada. De hecho, al señor Griñán se le preguntó, el viernes creo que fue, se le preguntó directamente por el escándalo Invercaria, que fue cuando surgió, no quiso saber nada. Remitió una nota absolutamente meliflua que se había publicado. Pero es que al día siguiente, creo recordar, en ABC salía una encuesta sobre todo el tema del fraude de los ERES y todas estas cosas, y ¿sabes qué dicen los encuestados? Que el 52% considera que Griñán era un perfecto conocedor del fraude de los ERES. Y piensan, inevitablemente, que lo que tiene que hacer el señor Griñán es dimitir. ¿Sabes lo que me sorprende a mí? Que hay un 48 que no lo cree. Que no lo crea. Vamos a por una llamadita que teníamos ahí al teléfono. Hola, buenas tardes. Yo solo quería llamar para hacer una pregunta. Cuando hablan del bienestar social, ¿a qué se refieren? ¿Al caos que hay en los hospitales? ¿A la mala educación en la enseñanza? ¿A Cáritas colapsada de gente pidiendo comida? ¿A las familias que todos estamos implicados porque tenemos que ayudarle a algún familiar parado? ¿A qué se refieren? Porque no se ponen rojos cuando hablan de bienestar social. A mí esto me preocupa enormemente. A ver si ustedes me pueden explicar qué significa bienestar social. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a ti por esta llamada. Mario. Bueno, creo que la señora tiene toda la razón. Estamos en un estado de malestar social. Pero yo creo que es malestar social fundamentalmente por el paro. El paro masivo que hay en Andalucía es la causa del malestar. Es decir, el malestar, yo creo que hay hospitales que funcionan bien, hay servicios de urgencia que pueden estar en algunos momentos colapsados, pero que en general la sanidad andaluza funciona de una forma razonable. Tenemos atrasos en operaciones,
tenemos problemas, pero yo creo que realmente el malestar social más importante está en el paro masivo y en algo que decía Alberto anteriormente, que hay muchos proveedores de la Junta que no acaban de cobrar y por tanto tienen que cerrar o tienen que despedir a personas, y todo eso está creando una especie de círculo vicioso en el cual la administración no paga, no responde, el pequeño autónomo, el pequeño empresario tampoco puede a su vez conseguir que el banco le dé facilidades o le haga créditos puentes, y al final todo termina destruyendo empleo, que es, digamos, la peor consecuencia que puede tener una crisis económica. Porque en una crisis económica tenemos que ajustarnos el cinturón. Yo soy funcionario, me han reducido el sueldo, este año también sufriré una rebaja porque tendré que pagar más impuestos, pero lo asimilo porque a fin de cuentas es contribuir un poquitín. El que tiene un sueldo y el que cobra tiene que contribuir, tiene que ser solidario con el que no puede, y hay que ayudar al que esté parado, que reciba una prestación, y eso está muy bien. Pero si seguimos manteniendo estos niveles de desempleo tan altos, no va a poder haber ni buena sanidad, ni buena educación, ni buenos servicios sociales. Luego es crítico conseguir que el desempleo mejore. Y para eso hay algo que la Junta de Andalucía puede hacer. Si no lo hace Griñán, lo tendrá que hacer Javier Arena. Y es que ahora el Gobierno de España ha creado un fondo especial para que las comunidades autónomas, un fondo finalista además, de esto además yo creo que Fernando está también bien informado, un fondo finalista que es un crédito que se le da a las comunidades, pero para que paguen las cosas que tienen pendientes, las facturas pendientes. Entonces el Estado pone dinero, presta dinero a la comunidad, pero para que la comunidad lo invierta exclusivamente en pagar las obligaciones. Esto es algo que ya tenía que estar trabajando el señor Griñán en estudiar cuáles son las deudas que tiene que pagar y solicitar inmediatamente este préstamo del FRO para que los proveedores de la Junta puedan cobrar, que se haga un calendario de pagos, porque eso significará que contenemos la sangría de desempleo y que algún empresario incluso pueda aumentar, pueda contratar a alguien porque vea que realmente sus facturas se pagan y tiene un crédito en el banco para reactive su... Exacto, circula, hay circulante, y entonces circula, y la mejor circulación es que al final podamos crear empleo. Nos quedan 5 minutitos, me gustaría hablar del CIS. Yo muy rápido, pero favor, tres Fernando, cuestiones. sí. Decía la señora que no se pone en rojo. Decía ZP que él era rojo vermellón, y por lo tanto el que es rojo no se puede poner rojo porque es una cuestión genética, ya está en rojo, ¿no? Entonces, primera cuestión. Segunda, lo que decía Mario, el tema es un crédito ICO de un importe de 15.000 millones de euros, pero desgraciadamente el plan E famoso eran 16.000 millones, que se pudo haber utilizado precisamente y no haberlo tirado. Aún están los carteles puestos por los pueblos y por las carreteras españolas, que era equivalente a esta cantidad, y hubiésemos tenido, primero, no haber incrementado el déficit en ese momento para dar trabajo temporal durante 4 meses, y hubiésemos pagado a los proveedores, porque los trabajadores de esos proveedores tienen que comer también, no solamente comen los que contrata directamente la administración. Y tercer punto, efectivamente, el paro es el gran problema de todo lo que estamos pasando, pero esto no significa que podemos pasar por alto el fracaso estrepitoso en la gestión de la Junta de Andalucía. El CIS, Juan Carlos, por favor, vamos a echar un vistazo. Salía hoy al mediodía y bueno, la verdad es que los españoles hemos reaccionado ante las primeras medidas de nuestro gobierno central. Hay dos... Yo lo orientaría por dos posiciones. Es decir, primero, en cuanto a valoraciones en temas políticos, los dos partidos principales, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, reducen algo su estimación de voto, es decir, sus simpatías. Suben los partidos minoritarios, lo cual es razonable, y bueno, es de destacar que la pequeña bajada que tiene el Partido Popular en estimación de votos todavía le posiciona con una ventaja de 14,7 puntos sobre el PSOE. Esto además teniendo en cuenta que es una encuesta hecha en los momentos en los que ya se habían publicado las famosas primeras medidas de Rajoy, que fueron tan cuestionadas, ¿no? Sí. Y después, y sobre todo, y particularmente,
que la principal preocupación de los españoles, además extraordinariamente destacado, es el paro. Eso es, que es lo que estaba señalando también antes Fernando y que hemos estado señalando en distintos momentos del programa y siempre, el paro. Esa es la gran preocupación de los españoles. Entonces, una situación de paro que ya va por el volumen que va en España y que seguramente, porque esto tiene la inercia de las consecuencias económicas de las decisiones anteriores, como alguna de las que estaba señalando precisamente antes Fernando, pues seguramente seguirá siendo malo previsiblemente en los próximos meses y que particularmente en Andalucía pues ha alcanzado ya cifras absolutamente inimaginables de 1.300.000 andaluces en paro, que nos lleva a tener una desproporción extraordinaria en la que solamente en este momento hay 2 andaluces afiliados a la Seguridad Social soportando a un andaluz que está desempleado, que no está aportando nada a la Seguridad Social. Es decir, una situación dramática. Alberto. Bueno, voy a aportar sobre la publicación de la encuesta del CIS 2 cositas nada más. En primer lugar, se da cuenta que no hay apenas, no se ha tocado, es decir, no hay cambios, el pueblo español está preparado, sabe que vienen sacrificios y sabe que está dispuesto a realizarlos. Lo que sí quiere es que se le gestione bien, lo que sí quiere que sí estén equitativos esos sacrificios a los que tenemos que llegar. Pero si yo creo que no somos muy exigentes, lo que queremos es que no nos mientan. Claro, exactamente, ni que nos engañen ni que nos roben. Ni que nos roben y que soportemos equitativamente. Es una forma de mentira, el robar es una forma de mentira. Bueno, es una forma de mentira. Y desde luego que no haya esa fracción, ¿no? Que la crisis no sirva para que unos pocos hagan negocio y que otros se empobrezcan mucho más. Esto es fundamental. Y también, si me vas a perdonar, a mí me voy a... Y sé breve, por favor, porque nos quedan 2 minutos y quisiera escuchar a Mario. Me llama mucho la atención el tema del interés que tienen, o sea, lo que preocupan las drogas en esta intención del SIS. Pero, sin embargo, las drogas no pueden ir separadas del tema de la sanidad, del tema de los problemas de índole social, ni de las relaciones con la juventud y la educación. Es decir, yo creo que cuando hablamos de drogas no podemos separarlas de todos esos conceptos porque todos ellos inciden en el mismo. Por tanto, la droga, sí es verdad, es algo que está repuntando precisamente porque el nivel de frustración y la calidad de vida de los españoles está bajando. Mario. Bien, a mí me han interesado los aspectos sociológicos de la encuesta. Por ejemplo, una de las preguntas, le preguntan al encuestado la frase con la que está más de acuerdo y más del 50% dice que hay que sacrificarse en el presente pensando en el futuro. Luego hemos comprendido todos que la situación es difícil, que si nos dicen la verdad estamos dispuestos a sacrificarnos. Y luego, al final, lo más importante en la vida sigue siendo algo muy clásico. Por ejemplo, el trabajo para casi el 70%, la familia para el 85% y la salud para casi el 90%. O sea que el trinomio de salud, dinero y amor, ya no es dinero y amor, ya es salud, trabajo y amor. Ese es el nuevo trinomio que nos gusta en general a los españoles. Eso es. Ay, Dios mío, el trabajo, el paro. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Fernando, ¿quieres añadir algo brevemente? No, yo sí, muy breve. Una cosa, a colación con lo que decía Mario y lo que decía Juan Carlos. Cuando hay dos trabajadores por cada pensionista, el sistema público de pensiones se convierte en un sistema piramidal. Y los sistemas piramidales están prohibidos por la legislación española, porque van al caos. Esto tiene que producirse un punto de inflexión inmediato, porque realmente vamos a ese lugar. Perfecto, siempre las palabras certeras de don Fernando Sigre. Ha sido un placer y va a ser verte en el futuro, Mario Bilbao, vicesecretario de Formación del Partido Popular Andaluz y catedrático de la Universidad de Sevilla. Mario, te esperamos por aquí de nuevo. Muchísimas gracias. ¿La experiencia ha sido buena? La experiencia ha sido muy agradable y esta noche seguro que duermo yo muy tranquilo después de haber trabajado con vosotros tan a gusto y tan bien. Fenomenal, Mario. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima ocasión. Don Alberto, muchísimas un honor gracias. como siempre tenerle aquí en este plató. Don Fernando, igualmente. Don Juan Carlos, buenas noches esta vez. Buenas noches y hasta mañana, queridos míos. Que disfrutéis mañana a la misma hora aquí en Metropolitan Andalucía. Descansad.